Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si gusta escuchar, aprender más de quién es Dios, qué es lo que quiere Dios de la humanidad para Él y qué es lo que Él nos ha dado a cada ser humano. Estamos viendo los miércoles, ¿estamos a qué? 24. Miércoles 24 son ¿qué? 6:48. 6 de la tarde con 48 minutos, donde quiera que nos esté viendo, la hora que nos esté viendo. Gracias por ello, es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No se trata, tengo que hacer varias aclaraciones, porque no quiero yo que vayamos a empezar con problemas con nadie, ¿verdad? No me gustan a mí, ¿verdad? No me gustan los problemas. Cuando hablo yo de la Biblia, hablo lo que está escrito y lo que se refiere a lo cuanto está escrito. Yo no lo escribí, ahí está escrito. Estamos hablando de Israel, por eso es este punto. Estamos hablando de la situación de Israel delante de Dios. Estamos hablando de la situación de los gentiles delante de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es lo que yo creo, lo hemos dicho, lo repetimos. Él está sentado en nuestra fe, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos habla la palabra, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. ¿Por medio de quién? De sus hombres santos que fueron iluminados, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo no escribí la Biblia, fueron 70 judíos que escribieron la Biblia en diferentes épocas. Yo nomás leo lo que dice la Biblia, lo creo. Cualquier cosa que no venga en la Biblia que yo lo diga, pues no me lo crea, porque no está en la Biblia. En cuanto a lo demás, si hago algún razonamiento o algo de lo que dice la palabra de Dios, pues pongamos atención y no se trata de juzgar a nadie, ni molestar a nadie, simplemente qué dice la Biblia. Empezamos leyendo el capítulo 11, en el versículo 25, desde el 25, toda esa porción de la palabra, hasta el 31, al 32, perdón. Dice la salvación de Israel al fin de los tiempos. Ya del 33 al 36, la insondable sabiduría de Dios. Son títulos que trae la Biblia. Son 32 versículos. Por cierto, esta es parte de esa porción de la palabra. Es del 25 hasta el 32. Del 33 al 36 y cerramos el capítulo. Haciendo la aclaración. El encabezado en la Biblia, las Américas, es la salvación de Israel al fin de los tiempos. Yo no lo escribí, repito, ya está escrito desde hace muchos años, miles de años, porque no es 1000, son 2000, 3000, 4000 años, que la palabra de Dios ha sido escrita. Y como dice, según la Timoteo 3:16, inspirada divinamente a los hombres de Dios, para que el varón de Dios sea perfecto en todo, ¿verdad? En toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues precisamente Romanos capítulo 11, dijimos del 31, vamos a agarrar esa porción de la palabra, hasta el 36, para cerrar el capítulo. En el 33, repito, el título que trae la Biblia, Las Américas, la insondable sabiduría de Dios. Del 25 al 32 es la salvación de Israel al fin de los tiempos. Nosotros ponemos otro título, pero los títulos en la Biblia, que es lo que trae, ahorita le decimos como dice versión antigua Reina Valera. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a pedirle a ver si que nos lea la porción de la palabra, lo que toca esta tarde en Biblia, versión Reina Valera, versión antigua, Reina Valera, versión antigua, y pasamos a ver la Biblia de estudio, las Américas, como nos lo presenta, tal vez diferentes palabras, pero el mismo significado. A ver si que me lo lea, por favor. Dice la palabra de Dios: así también estos ahora no han creído, para que, por la misericordia hacia vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Permítame ver ahorita, vemos cómo nos la presenta la versión Las Américas, Biblia de Estudio, repito. Se acerca un poco más al griego, que es lo que está escrito en la versión Nuevo Testamento. ¿Verdad? Sabemos que la versión antigua del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, arameo, ¿verdad? Esa es por eso la diferencia. Vamos a ver cómo permítame orar, perdón, y ahorita pasamos a lo siguiente. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por la oportunidad, la bendición de poder estar nuevamente compartiendo tu palabra en tu recinto de oración, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote que veas por tu pueblo, por tus iglesias, por tu gente, Señor. Todo aquel que, Padre, tenga necesidad, esté pasando por situaciones difíciles, tribulaciones, enfermedades, obra en sus vidas, Padre. De manera que, Padre, reconozcan que tú eres Dios verdaderamente, que tu bondad y tu misericordia es grande. Bendice a los oyentes, ora en sus corazones y nuestros corazones, de manera que podamos compartir gustosamente tu palabra. No es forzado, es voluntario. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo bendiciones para tus siervos, tus iglesias, tus maestros, tus misioneros, evangelistas, todos aquellos que están enrolados o continúan predicando tu palabra limpia, sin adulterar, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo guianza de tu Espíritu Santo, la llenura, y Padre, retire de mí cualquier sentimiento, emoción, incluyendo un movimiento que no vaya de acuerdo con tu palabra, con tu bondad y tu misericordia. Bendice a aquellos, porque no se trata de incomodar a nadie, que se sientan molestos, insultados, de ninguna manera. Simplemente es una enseñanza bíblica, Padre, y que no es juzgar a nadie, es compartir qué dice la Biblia, qué dice tu palabra, qué es lo que nos dices. Y Padre, ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, está un poco calientito aquí. Ahí sí ven que me saco la frente, pues es que está calientito aquí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así en la Biblia de las Américas, Romanos capítulo 11, versículos 31 al 36, dice así la palabra. Así también ahora, estos han sido desobedientes para que la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. 34. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? 35. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? 36 y cerramos. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Bien, esta tarde vamos a tratar de analizar el final de que estamos aprendiendo el libro de Romanos. No se trata, repito, de juzgar al pueblo de Israel en ninguna manera, como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, repito, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero es una enseñanza que debemos tomarla como lo que es, una enseñanza. No es una crítica, no es nada de eso. Inclusive los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra, los mandamientos, estatutos, ordenanzas que hay en ella, son voluntarios. Si quiere, si no quiere, no tiene que hacerlo. En la democracia divina de Dios, todos tenemos derecho a pensar, a hablar, a decidir, nada más que con la conciencia, el conocimiento, que todo lo que no esté bajo la voluntad de Dios, vamos a ser llamados a
juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué hiciste? Seas cristiano, no seas creyente o no seas creyente, de una u otra manera vamos a estar en un tribunal, en un juicio. En los cristianos verdaderos, para recompensa. ¿Qué te ganaste? ¿Qué hiciste en tu vida con todo lo que te di? Eso lo hemos visto, lo hemos explicado. Y el juicio del trono blanco para aquellos que nunca creyeron. No es que uno los juzgue y que los condene, es que simplemente que dice la Biblia, que al que cree, todo lo es posible. Que el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, esta es salvación para su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos explica la Biblia muy ampliamente que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es un versículo que ya hasta lo conocemos de memoria, aunque no vayamos a un templo, aunque no vayamos a leer la Biblia constantemente, de tanto que se repite, yo creo que hasta nos lo sabemos de memoria, aunque no sean cristianos convertidos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Israel? No, repito, no es juzgar a Israel, vamos a ver qué nos presenta la Biblia, cómo lo presenta, ¿verdad? Entonces dijimos que es del 31 al 36, ya me enredé un poco aquí, estoy en el 12, no es el 12, es el cual. Ya lo oí. Es que me falla la vista un poco, ¿verdad? Sí tengo problemas de vista. Para poder agarrar un poco de contexto de qué se trata la palabra de Dios en estos versículos que vamos adelante, vamos a anteceder un poco al versículo 30. Dice el versículo 30, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. ¿De quién? De Israel. Y entre el 31. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia hacia vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? ¿Qué es lo que nos está explicando? Claro que la palabra de Dios es muy clara. Dice, así también estos, ¿quiénes? Israel. Ahora, no han creído. ¿Para qué? Por la misericordia hacia vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y vemos que la misericordia de Dios es grande. Ahí en Romanos 11:15 nos dice, adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? ¿El 11:25 me lo leíste, amiga? ¿11:25 o 11:15? 25. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta haya entrado la plenitud de qué? De los gentiles. De los gentiles. Vale aclarar aquí un poco de qué se trata. ¿Dios sabía que iba a fallar Israel? Sí sabía. No que Dios lo hizo para que fallara. ¿Qué le pasó a Israel si es el pueblo de Dios? Fue el pueblo de Dios, elegido, separado, pueblo santo, nación santa. ¿Qué le pasó? Obviamente que hubo consecuencias de sus actuaciones pasadas. Vemos en la historia de Israel que murieron todos aquellos que no creyeron. Quedaron ahí que de los 20, me parece, de los 20 para abajo, murieron todos en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero aún llegando a la tierra prometida, ¿qué pasó? Se desvió Israel. Se desvió completamente y agarró las costumbres de los pueblos paganos que había alrededor. Inclusive se llegó hasta pasar los niños por fuego a Moloc. ¿Y qué es el problema? Toda esa historia es bíblica. Si usted quiere verla, ven en Segunda de Reyes, busquen en el Antiguo Testamento, ahí va a encontrar toda esta relación, porque todo está escrito en la Biblia. Estamos hablando de la condición en que está Israel ahorita. ¿Por qué está Israel ahí? Porque se endureció. No que Dios lo endureció. Dios cuando permite que una persona se endurezca es cuando ya le habló una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay un momento como el faraón de Egipto, cuando dejó ir a Israel, que se endurece
el corazón, donde Dios endurece más ese corazón, deja que ese corazón se endurezca más para poder presentar lo que viene a continuación. Israel no quiso tomar la batuta que Dios le daba para que presentara el Evangelio a todas las demás naciones. ¿Qué pasó? Hay un versículo que vemos que vino el Mesías y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y podemos ver que los judíos tratan de sacar los versículos bíblicos, tanto de Isaías y otros versículos que hablan del Mesías, de contexto, añadiendo, poniendo otras cosas que no van ahí, como el Salmo 22 que habla del Mesías, como Isaías que nos habla de varón de dolores, 550 años antes de Cristo, en las profecías. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque ya lo hemos visto. ¿Y qué va a pasar con Israel? Bueno, la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios 3, 14 al 16, mija. Dice la palabra de Dios, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. ¿El cual por Cristo qué, perdón? Es quitado. Es quitado. Nuevamente vemos qué es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, en 2 Corintios 3, 14, 16, si me lo lees otra vez para que quede firme, fuerte, claro. Dice la palabra de Dios, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Amén. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué hay ese cegamento en Israel? Porque Israel yo sé que muchos dicen, no, es que, bueno, no estoy hablando nada más de los judíos, estoy hablando de todo Israel. Porque los judíos no nomás son Israel. Israel son las 12 tribus. ¿Cuándo van a ser congregadas? Cuando se conviertan todos al Señor. Cuando reconozcan que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías que estaban esperando. Ellos esperaban un rey que lo liberara del yugo de los romanos. Y vino un rey que fue despreciado por ellos mismos, porque ellos querían un rey que los liberara de él. Pero vino Jesucristo, humilde, lo rechazaron. ¿Cuándo van a entender? Según lo que vimos en 2 Corintios, cuando acepten a Cristo, entonces el velo será quitado. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de los tiempos. Qué triste, pero cierto. Van a tener que pasar por la tribulación, cosa que la iglesia no, pues no es para vanagloriarnos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 2, 7 al 10. Y lo tengo. Mas hablando de sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. El 9, antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si hubieran conocido, si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor. Déjenme decir que mucho tiene que ver los gobernantes, mucho tiene que ver todo esto que desde la antigüedad está en este mundo, la política, la conveniencia, yo le decir, pero es cierto, la corrupción. Si yo estoy ganando, a mí no me interesa lo que tú digas. Si yo tengo todo, a mí no me interesa qué digas, qué hagas. No me interesa la Biblia, no me interesa nada. Pero que cuando hay esa decisión de aceptar a Cristo, ¿qué pasa en hacer ahí Juan 14, 26? Dice la palabra de Dios,
mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Pablo hacía referencia a todo eso porque él escribió todo esto, pero no por su propia mente. Fue guiado por el Espíritu Santo a escribir todo lo que porque fue elegido por Dios. Cosa que los judíos dicen, no, es que Pablo, no hay pero no estamos para juzgar a los judíos, ni tampoco para insultarlos, menos eso, nuestro respeto. Que no nos convencen, así como ellos dicen, a mí no me convencen con su Biblia, a mí tampoco, porque con la de ellos, porque ellos nomás tienen 5 libros de la Biblia, es todo, hasta ahí. Lo demás es necesario que entendamos que Dios permitió todo eso para que todos los gentiles, o sea nosotros los gentiles que no somos de israelitas ni judíos, pudiéramos tener la oportunidad de alcanzar la misericordia de Él. Es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel. A causa de eso, sí va a ser salvo ¿quiénes? Los que crean en Cristo Jesús. Cuando reconozcan que Jesucristo sí verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, cuando va a haber ese cambio, ¿verdad? Efesios 3:3 dice, a saber que por revelación nos fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, como antes lo escribí, dice Pablo. ¿Quién está hablando? Pablo, el que es que ha escrito las epístolas. Por eso dije, si hay algo que piensen que yo no, un predicador está sacando o está en contra, no estamos en contra de nada, estamos en contra del pecado, estamos en contra de lo que va en contra de Dios, estamos en contra de que se haga negocio con la palabra de Dios, estamos en contra de que hagan cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos en contra, ¿verdad? Dice Gálatas 1:12, Pablo hablando, diciéndonos quién se lo reveló. Dice la palabra de Dios, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino de quién, por revelación de quién, de Jesucristo, dice así. ¿Quién se lo reveló a Pablo? Jesucristo. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Muchas veces dicen, es que el pastor, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Déjame leer un versículo en el cual me baso yo, porque no me gustan tener contención con nadie. 1 Corintios 11:16. Dice la palabra de Dios, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El otro, sí, ese es el 30 y déjame ver. Son varios versículos, pero no sé si podamos leerlos todos. 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio, las demás cosas ordenaré cuando llegare. ¿Cuál fue ese? El 34. Ok. Vemos entonces que nos dice que la iglesia de Dios no es contenciosa. No tenemos por qué andar contendiendo con nada. Porque no estamos que crean a fuerzas, que lo oigan a fuerzas, que lo tienen que hacer, porque si no, es voluntario. Así como dijo el Señor, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo de por mí. Porque mi Padre me prometió que yo la puedo poner y volver a tomar para atrás. En San Juan me parece. ¿Qué es lo que tenemos? Que Dios nos habla de una manera que no cabe duda de lo que nos está hablando. Ahí en Romanos 2:8, ¿qué nos dice? A ver, en Romanos 2:8. Dice la palabra de Dios, mas a los que son contenciosos y no obedezcan a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Enojo e ira. No, de ninguna manera voy a ponerme yo a contender con alguien acerca de lo que dice la palabra de Dios. Yo les creo y les presento dónde está sentada mi fe, en la palabra de Dios, o la fe de este templo, de esta iglesia. ¿La quieren recibir? Qué bien. ¿No la quieren?
No estoy copiando a nadie ni estoy diciéndole nada más de lo que dice la palabra de Dios. Si buscan en alguna manera molestarme o hacerme enojar, pierden su tiempo. Yo nomás predico lo que está en la Biblia. Hablo lo que está en la Biblia. Lo quieren, bien. No lo quieren, no tienen por qué si no quieren. Es palabra de Dios. ¿Por qué predico la palabra de Dios? Porque aquí está la salvación, no del cuerpo, no de lo guapo, no de la hermosa, no de lo bien vestido, sino del alma que tiene eternidad. Eso es lo que buscamos, que se entienda. Dice el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32, mija? Dice la palabra de Dios, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Bien, fíjese bien lo que dice el versículo, porque Dios encerró a todos en incredulidad. ¿Por qué? Por necios, por idólatras. Dios habla, ¿cuántos? Y no por eso todos los gentiles están aceptando a Cristo como su único Salvador. Ah, sí, chullito, no tienen temor de Dios, verdaderamente. Ah, sí, no sé cómo se atreven a tener esa insensatez, porque es insensatez de agredir en esa manera a nuestro Señor Jesucristo. Cuando, no que yo me asuste, yo anduve en el mundo mucho tiempo, me crié en el mundo, conozco de todo, de los 50 y de los 60 y de los 70 y de los 80 y de los 90. Ya estamos en el año 2020. ¿Qué no he pasado? ¿Qué no he vivido? Pues lo único que he entendido en toda esta vida mía, que tengo, gracias a Dios, he entendido que solamente buscando a Dios, verdaderamente, encontramos la paz de nuestra alma. De otra manera, ¿cuál seguridad de tu alma? Gózate en este mundo, ciertamente que sí, pero gózate de la manera que Dios quiere que nos gocemos los hijos de Él. De la manera que buena, sensata. Dice, hablando a los creyentes, dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Pregunta. Y luego hace Pablo una pausa. Se siente la emoción del apóstol en cada lectura que él escribe. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué dijo el versículo que leyó ahorita? A ver, sí, que Dios encerró a ¿qué? A todos en pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 6:23. Perdón. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gracias, mija. Cuando vamos entendiendo qué es lo necesario para encontrar el camino de la salvación, es entender que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Que mientras no reconozcamos verdaderamente que somos pecadores y hay un arrepentimiento dentro de nosotros, en nuestro ser, no con mi hermano, no con mi papá, no con el vecino, no con mi novia, no con la esposa, no con el esposo, es personal con Dios, con el Señor. ¿Qué se necesita? Un arrepentimiento de qué. ¿Qué dijo en Romanos 3:23? Por cuanto todos, no dice algunos, todos pecaron. ¿Quiénes? Todos los seres humanos, incluyendo Israel. ¿Son seres humanos, Israel? Claro que sí. ¿Qué diferencia? Dios creó a uno y creó al otro. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Dios? ¿Podemos cuestionar la misericordia de Dios? No podemos cuestionar a veces la misericordia de Dios. Fíjese bien lo que dice Romanos 10:10. Ya cuando hemos entendido, ya que hemos entendido y creído y aceptamos la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque con el corazón, con el conocimiento, es el corazón del ser humano, no este que irradia la sangre en el cuerpo, no, este es un músculo, que este es el corazón, el centro del humano.
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca hacemos declaración ¿para qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Para salvación de qué? Con la boca se hace confesión para salud. Se hace confesión para salud, para salvación. Salud que es espiritual, salvación espiritual. Tu alma, la mía, todo tiene un lugar a donde va a ir. Porque es establecido, que dice Hebreos 9:27, que el hombre, dice, pero siempre lo hemos dicho, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Por qué digo todo esto? Porque es necesario que entendamos que Dios encerró a toda la humanidad en su misericordia en un solo grupo. No hay acepción de personas. No hay tú aquí, tú allá porque tú eres mejor. No, todos pecamos. Todos necesitamos al Señor para perdón de nuestros pecados. Pero depende de cada uno. Yo no puedo decir, se va a ir al infierno. Si no nos asusta nada, ¿qué me gano con querer decir, hay un infierno? Y sí lo hay. Y no es como lo piensa el ser humano. Ay, voy a andar reparando con mis amigos. Y sí, seguramente. Es oscuridad y fuego. Atorados ahí en un lugarcito, quemándose día y noche y nunca acabar de quemarse. Qué triste. Eso es lo que es el infierno. Si los pudiera asustar, qué bueno. Gálatas 3:22-29, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en mi nombre, en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Amén. Una escritura tremenda y muy cierta. ¿Cómo quedamos encerrados por las escrituras? Todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniera la fe, dice, estábamos guardados bajo la ley, encerrados por aquella fe que había de ser descubierta. Luego dice que la ley, cuando dice que estábamos, el ayo, la ley, nos enseñaba que éramos pecadores, porque la ley es lo que nos muestra. Sin la ley no podemos entender que estamos bajo pecado, que es lo que todavía no entendemos. Dijo, Pablo fue elegido por Dios para que trajera todas estas enseñanzas y nos dejara un escrito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la palabra de Dios, mas tenga vida eterna. La cosa es que Dios no va a venir a forzar a nadie a que crea en su Hijo. Si quieres o no quieres, estar libre pensamiento. Pero tu Creador, el que te hizo con un propósito en este mundo. ¿Para qué te divirtieras? Sí, para que trabajaras también, para que te casaras y tuvieras hijos, seas hombre o seas mujer. Hicieras una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y enseñásemos a los hijos bajo los rudimentos de la palabra de Dios. Es que simplemente pensamos que las cosas de Dios son muy aburridas y que Pablo no sabía lo que estaba hablando. Pablo sí sabía lo que estaba hablando y nos deja tremendo mensaje. Fíjese ahí en Efesios 3:8 lo que nos dice Pablo. Dice la palabra de Dios, a mí, que soy menos que el que más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. ¿Qué le pasó a Pablo? A mí, que soy menos, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué? Anunciar el Evangelio, ¿para qué? Anunciar las buenas nuevas ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que significa la palabra Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué dicen Juan 3, 16 y 17? Ya lo repetí, pero ahora un versículo más, con una aclaración. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Leímos el versículo 33 de lo que leímos ahorita. A ver, permíteme. Yo lo veo. Dice el 33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A mí que soy menos. Sabemos que Pablo, si conocemos la historia que está ahí en Hechos, capítulo 9 me parece, no más una referencia, amigo, cómo Pablo fue cambiado de ser un fanático, perseguidor de la iglesia, a ser un instrumento del Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, no puedo entender cómo, dice, pero a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya vimos que dice Juan 3:16, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 17? Porque no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién no entiende? Déjeme decirle que podemos estar hablando mucho de los hermanos, los evangélicos, pero hay otras ramas que no creen en Cristo. Déjeme decirle que no nomás los judíos. Están los musulmanes que ven a Cristo como un profeta. Están otras religiones que no quiero mencionar, que precisamente actúan tremendo buscando convencer de que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Por eso es necesario que entendamos que debemos estar bien informados de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil engañar a las personas. Es que Israel, vamos a salvar al pueblo de Israel. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Nosotros no vamos a hacer nada. Dios ya lo hizo todo. Por eso dije y repito, se hace mucho negocio tanto con la palabra de Dios como con el pueblo de Israel. Y el mismo Señor, Dios mismo, hace negocio. No se trata de eso, sino de que se entienda qué es lo que vino a hacer Jesucristo a este mundo. Hay muchos que no creen. Hay quienes creen en las vacas, las tienen como sagradas. Se toman hasta su líquido que desecha, porque dicen que es sagrado en la India. Dígame usted, por favor, ¿qué es lo que debemos tener pendiente? De que no seamos engañados. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Pues que los tiempos están cerca y que debemos tener cuidado porque hay mucha falsa doctrina, como siempre la ha habido. Que hay muchos que lucran con la palabra de Dios, sí, hay muchos que lucran con la palabra de Dios. Hay muchos que lucran con Israel, sí, hay muchos que lucran con Israel. ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros le vamos a salvar al pueblo de Israel? En ningún lado. Oramos por el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel. Por eso es necesario que entendamos que hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué hablamos la palabra de Dios? Porque estamos seguros que es la palabra de Dios. Que dice ahí en 1 Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. ¿Leíste eso? A ver, dice, palabra fiel, ¿sí? ¿Y digna? Palabra fiel y digna de ser recibida
de todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso sí, hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo se consideraba Pablo? Que no merecía lo que Dios le dio. Él se sentía que no lo mereciera. Dios te da y me da la oportunidad de servirle. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando algo nos interesa, nos aplicamos a aprender para que nadie nos engañe, nadie nos haga trucos, nadie nos saque de donde debemos estar. Es precisamente el asunto con la palabra de Dios. Porque si no nos informamos por la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere en cada ser humano, nunca vamos a estar seguros de dónde está la verdad. Hay una sola verdad absoluta, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 92:5? Dice la palabra de Dios: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Quién los entiende? Nadie. ¿Por qué? Porque sus pensamientos de él, dice en Isaías, no son nuestros pensamientos, porque sus caminos no son nuestros caminos. ¿Qué necesitamos? Comunicar, acercarnos a Dios. Sufrimos, lloramos, padecemos y mejor corremos con una otra gente que nos ayude que buscar la alianza de Dios. Es muy difícil, se necesita mucho valor reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, pero les recomiendo ampliamente que busquemos primeramente a Dios. No nos quita que nos divertamos, no nos quita que nos gocemos, ni que busquemos tener más, porque Dios no está peleado con las riquezas, está peleado con el ser humano, porque hace de las riquezas un Dios. Hace de las cosas de este mundo dioses. No nomás las imágenes, no nomás las estatuas. Las imágenes, lo primero que les puedo decir que dice la Biblia, que no te harás imagen de nada, ni de aquí abajo de la tierra, ni de arriba del cielo. Le pedirás a los muertos por los vivos, y sin embargo deberemos razonar todo esto más profundamente y buscar ¿qué es la realidad de nuestras vidas? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos buscando? Dice el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Qué dice Isaías 43:14? Dice la palabra de Dios: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le mandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Hubo alguien? Gracias, Mica. ¿Hubo alguien que dice la Biblia que alguien le dio a él un consejo? ¿Alguien le dijo cómo lo hiciera? ¿Cómo formar el mundo? ¿Alguien le dijo cómo fabricara con sus manos, formara un ser humano y soplar en su nariz para que fuera una ánima viviente? ¿Alguien le aconsejó cómo hacer todo? No. ¿Quién enseñó la senda de la prudencia? ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, si verdaderamente, hasta ahí está bien, si verdaderamente hemos conocido, hemos aceptado a Cristo como nuestro único y Salvador, tenemos la bendición de que en nosotros muere el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y uno puede decir, yo tengo la mente de Cristo y miren cómo hago milagros. No, no es así. Es con decencia, es con temor que debemos dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, pero el milagro se acaba y pasa. Un día voy a morir yo, y esos milagros que fue en mi vida ahí quedaron. ¿Y son malos? No, no son malos. Malo es cuando ponemos los milagros, no al que hace los milagros delante de nosotros. Yo ya no debería estar en este mundo, pero gracias a Dios por su misericordia me dejó vivir, no una,
varias veces ya. Ya en el hospital ya casi y el Señor me levantó. Es por eso que digo, mira, esto es lo que tienes que seguir, esto es lo que vas a hacer. Si yo me pongo a decirle de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, y me imagino que hay pastores y predicadores que tienen también sus testimonios, pero no se vale apoderarse de las cosas de Dios para vender, o para vender un libro, o para lo que sea. No se vale negociar con las cosas de Dios. Dios todo nos lo dio gratis. ¿Dónde dice ahí en Efesios 2.9? ¿Qué dice Efesios 2.9, mija? Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No, dice que entonces el 8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, amiga. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo de Dios que nosotros lo entendemos, lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros aceptamos, pero no nos cuesta nada más que negarnos a nosotros mismos, como dice allá, que es Lucas 9:23. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, porque es muy necesario que entendamos cuál es la manera de ser cristiano verdadero. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y sígame, niéguese a sí mismo, gracias amigo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Lo escribí yo? No, ahí está en la Biblia. Allá en Mateo 7, versículos que ya hemos visto, 7:21. ¿Qué es lo que nos presenta al 23? No me acuerdo, parece que sí. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Fíjate que tu sentir por Cristo sea genuino, sea verdadero, no por el pastor. Ciertamente de que hay mandamiento que nos deja el Señor ahí me parece que en Primera de Pedro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué es un mandamiento? Que Dios nos manda. ¿Por qué debemos poner atención? Porque Dios nos manda que lo hagamos. Por eso dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahí en 1 Corintios 2:16. ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dice Juan 15:15? Dice la palabra de Dios, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Todo lo que Dios le dijo que viniera a decirnos, nos lo dijo. Ya no nos llama siervos, nos llama amigos, hermanos. ¿Quién? Cristo, el Hijo de Dios, llamándonos amigos. Qué gran bendición. Por eso dice el versículo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque somos uno en Cristo, y Cristo es uno con su Padre, y si Cristo está en su Padre, nosotros ¿dónde estamos? Si estamos en Cristo, estamos en el Padre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama en una manera tan grande, tan maravillosa, que muchas de las veces como seres humanos, seamos quien seamos, no lo entendemos. Porque no queremos, porque nos gana la vanidad, nos gana el orgullo. Es que a mí es que tú te vas a morir un día, tarde o temprano, como todos los seres humanos. Si no te has dado cuenta, el mundo está lleno de gente muerta desde los siglos pasados. ¿Cuántos panteones hay? ¿Cuánta gente ha habido? Si no pensamos en lo que es eterno, este cuerpo aquí se queda. Todo lo material, hablando de riquezas y finuras, aquí se quedan. De lo que vamos a llevarnos es la conciencia para darnos cuenta que vamos a tener que enfrentar
un juicio al no creyente y un tribunal para premiar al cristiano según lo que haya hecho, no para condenación, sino para darle su grado, su rango. Estaba oyendo yo una enseñanza que vino alguien por ahí. ¿Por qué oír esto? Bueno, tengo mis motivos y razones. Y dijo, el maná era líquido, el maná era líquido cuando Israel andaba en el desierto y ponían los botes y los llenaban y era líquido y se lo tomaban. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice que eran como hojuelas, la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde voy con esto? Que hay mucha falsa enseñanza por la falsa fe de muchas personas, por un interés mezquino de querer tener lo que no debiera. Engañan gente, roban gente. Un pastor rico con una iglesia pobre, por favor. Tenemos que ver por la iglesia, los pastores. Ciertamente la iglesia tiene que ver por su pastor. Ciertamente si su pastor es trabajador y está en la obra, respételo y ayúdele, que lo necesita, porque solo es muy difícil llevar toda la obra solo. Si usted se congrega en una iglesia, en un templo, con una iglesia, únanse, ayuden a su pastor, según su testimonio. Ustedes lo conocerán mejor que yo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 35? Dice la palabra de Dios, ¿o quién le dio a él primero para que le sea pagado? ¿Qué ser humano es? Mira, ¿quién le dio a él primero para que le pague? ¿Quién le puede pagar al Señor? ¿Qué ser humano puede pagarle al Señor? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Job 35:7? Dice la palabra de Dios, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Amén, lo mismo. ¿Qué le vamos a dar al Señor? Si lo único que podemos llevarnos es la obra que desarrollemos como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo. ¿Qué le vamos a presentar al Padre cuando se ha entregado el reino a Él? Como dicen en Corintios, no me acuerdo. Y luego será entregado el reino. ¿Por quién va a ser entregado el reino? Ahorita vamos a ver ese versículo. Por el Señor, ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hay más? Hay una bendición tan grande para el creyente en el futuro que deberíamos estar gozosos. Primera Corintios 15, 24. ¿1 Corintios qué? ¿15 qué? 24. 24. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 24? Cuando ya haya pasado toda la tribulación y todo, y el fin de la humanidad ya esté llevada a cabo, ¿qué es lo que va a pasar? Primera de Corintios 15, 23, 24, dice la palabra de Dios, más cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. Luego el fin. Pero fíjese bien, eso de que ya se va a acabar el mundo, eso de que ya, cuando el Señor levante su iglesia, preocúpese. Y como cristianos preocupémonos, estemos atentos, porque no sabemos a qué horas va a llegar el Señor por su iglesia. Si usted es cristiano, verdaderamente, esté atento, porque es el siguiente evento que sigue, el arrebatamiento, y luego será presente el hijo de iniquidad. Debemos estar atentos con eso. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Cómo le pagamos al Señor? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en vida? ¿Tenemos lo suficiente para responderle? Señor, yo aquí no vaya a ser como dice 7:21 de Mateo. Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre echaba demonios. ¿Y? Nunca te conocí. Hacedores de maldad. Echados fuera. Qué triste, ¿no? Al final, ¿verdad? ¿Qué dice? Leímos el 35, ¿qué dice? 1 Corintios 8, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre,
del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Debemos tener la conciencia fortalecida. ¿Qué es la conciencia? El conocimiento, el entendimiento. Sin entendimiento de la palabra de Dios, no hay nada más que emociones te presentan. Ay, el Señor estaba sangrando, fue golpeado. Sí, fue desfigurado de su rostro. Fue latigueado, fue cacheteado, fue golpeado, fue humillado, ciertamente. Y eso nos lleva a sentir un pobre, pero no llega a la conciencia de por qué sufrió todo eso el Señor. Por mis pecados, por tus pecados. Y déjame decirte que murió, según las Escrituras. Y según las Escrituras te hablo. Y fue enterrado, pero no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí, por todos sus amigos, por todos sus hijos, por todas sus iglesias. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que pasa contigo, conmigo? ¿Realmente estoy haciendo lo que debo? Mira, regularmente yo no invito a que vengan al templo, porque eso es voluntario. Si quieren, si pueden, doy la dirección. No puedo, como la palabra de Dios me ha enseñado, o a forzar a alguien tienes que venir. No. ¿Quieres? La puerta está abierta. Se predica la palabra de Dios directa y clara. Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios quiere. Vamos a ver que dice, leímos el 36, ¿no? No. Porque de él, porque de él y por él, en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglo. Amén. Y vimos que decía precisamente, nosotros nomás tenemos más de un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Efesios 4, 5 y 6. Ahí nos dice algo muy importante también. Toda la Biblia es importante. Dice la palabra de Dios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? La Biblia nos dice quién es. Hebreos 2:10. Dice la palabra de Dios: porque convenía que aquel cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Amén. Al autor de la salvación. Aquí dice salvación. ¿De quién? De los gentiles, de ellos. Romanos 17, 27. Romanos 17, 27. no hay 17, no hay 17. ¿No? Llegas al 16. Aquí dice al solo Dios sabio. 16, 27. Ah, ok, perdón, me equivoqué. Dice la palabra de Dios: al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Ya en Hebreos 13, 21. Dice la palabra de Dios: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Es algo tremendo y maravilloso cuando empezamos a entender la palabra de Dios. Déjeme decirle que cuando predicamos la palabra, o enseñamos la palabra de Dios, o aprendemos la palabra de Dios, no es para competir con nadie. Ya lo vimos hace ratito, ¿verdad? Que es que no podemos, no somos contenciosos, no nos gusta la contienda con nadie. Si usted ve las predicaciones buscando me fallas, me va a hallar muchas.
muchas fallas, y se va a perder la bendición de la palabra de Dios. Por eso es necesario que entendamos que Dios nos da la oportunidad de entender lo que Él nos dice, pero si nosotros nos vamos por otro lado, queriendo competir con la palabra, no es para competencia, es para aprender, para compartir, no para competir, para compartir la palabra de Dios. No sabemos todo, como dice la palabra de Dios, las cosas como deberíamos de saber. Si algo sabemos, todavía no sabemos cómo debemos de saber todo. No es bueno que estemos tratando de juzgar a los demás o corregir a los demás cuando nosotros también tenemos fallas. Todos, por eso dijo el Señor en su palabra, el Señor Jesucristo, les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La palabra de Dios. Si no le gusta, está en su derecho, lo repito. Si le interesa, adelante. Aquí vamos a estar hasta donde el Señor me permita seguir predicando la palabra de Dios. ¿Le gusta? Adelante. Son enseñanzas bíblicas, son enseñanzas, más que predicaciones, enseñanzas bíblicas. Ya terminamos el libro de Romanos, ya terminamos el libro de Colosenses. El domingo terminamos con el libro de Colosenses. Estamos orando que el Señor nos guíe que más, o traemos en predicación nada más. Depende del Señor. Sigan orando por este su servidor y que el Señor me los bendiga. Espero que hayan recibido bendición. No sin antes permítame orar y despedirme de ustedes. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque, Padre, tú eres bueno y nos permites, con amplias declaraciones de tu palabra, entender cuál es el propósito que tienes para la humanidad. Tú no haces excepción de personas, pero siempre estás atento a aquellos que se disponen a decir sí a tu Hijo amado, a decir sí al perdón de sus pecados, por arrepentimiento, por confesión, por convicción. Se puede lograr eso, pero se necesita tener una disposición para poder entender qué es lo que nos hablas, Padre. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos, tus iglesias alrededor del mundo y en este país. Te pedimos por las situaciones del mundo, no son muy cómodas, pero todo está en tu palabra, está especificado. Por eso no debemos de alarmarnos, porque principio de dolores. Bendice pues a cada persona que desea conocerte, de que desea tus bendiciones, tu misericordia, pero también el conocimiento de toda tu obra, Señor. Todo ponemos en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.